¿Te suena el concepto de panóptico? El panóptico en la arquitectura es un elemento desde donde se ve todo. Y probablemente el elemento, la construcción, la tipología, como lo quieras llamar, el tipo de construcción o el tipo de edificio donde es más popular es en las prisiones. En las prisiones suele haber unos elementos, unas torretas que están por encima de la cota del resto de edificios o de patios o de lo que haya, que suele tener una visión de 360 grados y que la persona que está ahí arriba, pues teóricamente debería tener el mayor grado de visión posible. Eso es un panóptico que tenga toda la visión posible de todo lo que pase alrededor en esa prisión, ¿no? Bien, ¿por qué te cuento esto? Porque hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre lo que parece vender el mensaje de una oficina y realmente lo que estructuralmente, en cuanto a su funcionamiento, nos está explicando su espacio si le prestamos un poquito de atención. Es una cuestión divertida que te recomiendo que hagas porque te puedes reír un rato. Bienvenido, bienvenida a este episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de modos de trabajar. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio está patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Bien, como te decía, ¿por qué te hablo del panóptico? Pues mira, este episodio parte de... Recuerdo haber visto en una revista. Estábamos en el estudio y vimos una revista, pues esta es de diseño y arquitectura, en la cual todos los elementos que había en la oficina eran tumbonas, como las de las piscinas. Y el techo de la oficina estaba pintado con nubes y con un cielo azul, de tal manera que daba la sensación de que las personas que estaban allí trabajando estuvieran, pues yo qué sé, en una playa caribeña, porque era una manera de trabajar. Evidentemente cada tumbona tenía su soporte para el ordenador portátil, y entonces en vez de estar sentados en una silla, estaba recostado sobre una tumbona. Y se trabajaba pues dando la sensación de que se estuviera pues debajo de un cocotero, con todo el peligro que eso conlleva, ¿no? Pero bueno, realmente esto luego, que es un mensaje, ¿no?, pues divertido de que esta oficina, pues qué joviales somos, qué bien trabajamos aquí, qué a gusto, fíjate, en vez de estar en una mesa, pues daría la sensación de que aquí todo el mundo va con un sombrero de paja y una camisa de palmeras y estamos trabajando pues mientras nos bebemos aquí un agua de coco o lo que cada uno quisiera, ¿no? Bueno, siempre que se permita por norma, ¿no?, o por ley. Pero la gracia estaba en que cuando se veían los planos de la oficina y ya te fijabas un poquito más en las fotos, veías que la oficina era prácticamente circular y que en el centro era una oficina muy grande y en el centro de la oficina había un elemento que se descolgaba del techo, parecido digamos a un platillo volante, donde estaban los despachos de dirección y que eran todo de cristal con unos vinilos muy cerrados, de tal manera que las personas que estaban allí arriba podían ver a todas las personas que estaban abajo sin que las personas que estaban abajo pudieran ver a las personas de arriba, porque los vinilos les tapaban, ¿no? Mientras que ellos sí podían asomarse y ver. Esto es un panóptico. Es poner en el centro del espacio, en una posición elevada, a la dirección, a tus jefes, tus jefas, que te están viendo sin que tú los puedas ver. Entonces, en ese momento, la jovialidad del espacio, de estar en tumbonas, de estar pues con el techo pintado de color azul y con palmeras y demás, desaparece. No es un espacio jovial. Es un espacio muy, muy, muy controlador. A pesar de que las fotografías que se vean de las tumbonas, de jolín, qué bien, cómo trabaja la gente aquí, que parece que está en una piscina o está en la playa. No, ni muchísimo menos. Están controlados. Mucho más que en cualquier oficina al uso. Si esto lo llevas a situaciones más habituales, te puedes encontrar la típica pradera de mesas de open space
Y detrás de esa palmera te encuentras la fila de despachos, donde los responsables, la dirección, quien sea, los supervisores, las supervisoras, detrás de su mampara de vidrio con sus vinilos, están viendo lo que ocurre fuera, te están viendo a ti trabajar, mientras que tú no ves lo que están haciendo, o podrías llegar a verlo, pero tendrías que levantarte, acercarte, asomarte entre los vinilos, etc. A veces tienen cortinas, estores, lo que sea, que ellos se asoman un poquito entre las venecianas, como hacen en las películas, dan con el dedo, abren así un par de lamas de la veneciana y pueden ver lo que ocurre fuera sin que se vea lo que está, sin que sepas que te están mirando, ¿no? Podríamos llegar a pensar en situación de instalaciones con cámaras y demás, es un tema mucho más complejo y que tiene más que ver con un tema de legalidad, de cuándo se puede y cuándo no, instalar una cámara en un espacio de trabajo, etcétera, etcétera. Eso sería mucho más complejo y podría desvirtuar un poco de lo que estamos hablando aquí, que es algo tan sencillo como que si el despacho está delante o si el despacho está detrás. Si está delante, el despacho está a sus cosas. Si está detrás, te está viendo cómo trabajas. Por mucho que en tu mesa tengas una bandera pirata, vayas a trabajar en pantalón corto, con una camiseta de tu grupo musical favorito y que tu silla sea del color fosforito que quieras, si esa es la disposición del espacio, estás bajo una observación mucho más potente que si la disposición del espacio fuera otra, aunque las mesas fueran de color madera y fueras con traje y corbata a la oficina. Porque muchas veces esa imagen inicial, ese mensaje que parece darse, no se corresponde con la estructura del espacio. Y como decíamos en el episodio en el que hablábamos de que el espacio condiciona la manera de trabajar y por tanto debe diseñarse a partir de la manera de trabajar, aquí puede ocurrir un poco lo mismo. Es decir, en algunas ocasiones, y seguramente en muchas ocasiones, sobre todo si quien rige la empresa no tiene unos conocimientos amplios de este tipo de cosas, puede ser que sitúe ahí el despacho, haga esa configuración del espacio simplemente porque le parezca que queda bien y está, porque piense que está aprovechando bien los metros cuadrados, porque simplemente le parezca algo interesante, porque lo ha visto en otros sitios y entonces en su cabeza una oficina tiene que ser así. Muchas cuestiones. Lo que ocurre es que aunque no se tenga la intención de que ese despacho esté ahí detrás de ti para controlarte, una vez que el espacio está configurado así y que tienes a tu jefe o a tu jefa por la espalda mirando lo que haces desde su despacho sin que tú te des cuenta, la sensación de control que tienes es mucho más aguda que si estuviera en un lateral, estuviera en otra planta, hubiera una planta solo de open space y otra planta donde están todos los despachos. Que entonces se podría pensar que es algo muy clasista, ¿no? Porque fíjate, todos los despachos están en una planta y todo el open space en otra. Y sin embargo habría un grado de supervisión mucho menos agobiante. A pesar de que ese mensaje inicial fuera más clasista, más jerárquico. Sin embargo, la comodidad de trabajar en un espacio donde no te estén controlando visualmente de una manera tan directa, también hace un espacio que sea más relajado. No es esa imagen de mensaje inicial, pero sí que la estructura lo respalda. Y como te estaba diciendo, puede ser que tus jefes, tus jefas, no pusieran ese despacho ahí para controlar a quien estaba delante, simplemente lo pusieran a lo mejor porque sí, porque les pareció bonito, cualquier cosa, pero una vez que está, ese servicio ya aparece solo. Como decíamos en el ejemplo de si colocas la televisión delante del sofá, normalmente cuando te sientes en el sofá encenderás la televisión. Si no quieres ver televisión, no la pongas delante del sofá. Tomas esa decisión antes. Pero una vez que está ahí, lo más normal es que cuando te sientes en el sofá enciendas la televisión. Una vez que ese despacho está ahí, detrás de, pues, para que te puedan ver sin ser observados, la sensación esa de gran hermano es muy potente, mucho más que en otras situaciones que podrían parecer más clásicas. Esa lectura de segundo nivel requiere de una cierta experiencia y un cierto ojo. Por eso te digo que muchas veces puede que no fuera intencionado por la empresa, pero sí que acaba siendo un resultado que viene solo, sin haberlo querido hacer.
conocer este tipo de cosas es muy importante realmente, porque evita que se caiga en mensajes erróneos. Y también quien quiera darlo de una manera, pues como estamos diciendo, querer dar a entender un mensaje pero sin embargo funcionar de otra manera, pues es como las empresas que le van diciendo a sus clientes que hay que tener libertad de horario y que hoy en día pues la flexibilidad es lo mejor del mundo, etcétera, etcétera, pero en su empresa a sus operarios los tiene con una rigidez tremenda a un cierto horario, inflexible, todo el mundo entra a la misma hora, sale a la misma hora y el que llega 15 minutos tarde se entrega una carta de sanción. Y a la tercera carta de sanción, despido. Entonces ellos dicen unas cosas a sus clientes, pero no se las aplican a sí mismos. Cuando se habla de ciertos temas, pues o se ha tenido la capacidad de analizarlo y demás como muy de primera mano, o si no puede ser muy difícil de entender. Y esto es uno de esos asuntos, ¿no? Entonces, cuando tú implantas una oficina, estás dando un mensaje y te puedes encontrar con que estés creando un espacio incómodo sin querer hacerlo. O tal vez quieras hacerlo y quieras ocultarlo. Esas intenciones ya dependen de ti. Pero lo más habitual es que se haga un espacio incómodo sin querer hacerlo. Simplemente pues porque en el plano no te habías dado cuenta de cómo funciona. Un plano al final es un conjunto de líneas y de dibujos que hay ahí, que luego se van a convertir en algo material, real, pero ese material real conlleva toda una vivencia alrededor de ello y va a estar condicionado por ello. ¿Crees que es lo mismo el grado de comunicación que puede haber en una oficina en el cual las personas estén sentadas 2 a 2 enfrentadas o que estén tipo aula todos mirando hacia la misma pared o hacia la misma fachada? Piénsalo un poco. Como en un aula. Todos con las mesas orientadas en el mismo sentido. ¿Eso tiene el mismo efecto que si están sentados unos enfrente de otros? Digamos, se da la vuelta a la mesa de delante y están sentados unos enfrente de otros. Evidentemente no. Es lo mismo si el despacho que está detrás de ti no tiene la pared de vidrio, es una pared opaca. Tú no ves lo que hay en el despacho no te ve a ti. Imagínate que el despacho está en la fachada, ya tiene luz suficiente por lo que entra por la fachada. ¿Necesita que esa pared que está justo delante de ti, o detrás de ti, mejor dicho, sea de vidrio? Depende del mensaje que quiera dar. Y muchas veces no quiere dar ningún mensaje. Simplemente pone esa pared de vidrio porque sí. Porque es más liviano, hay más luz, puede quedar más bonito, pones el vinilo que quieras. Y no reparas en que estás haciendo un espacio incómodo. Por eso hay una diferencia, como digo, entre el mensaje que se quiere dar, que está más relacionado con los tejidos, colores, espacios multimedia, el código de vestimenta, las formas de los muebles, etcétera, etcétera. Pero luego la estructura real. Tú puedes estar en un espacio donde tu puesto de trabajo sea literalmente una tumbona y estar en un panóptico que tiene la estructura de un patio de prisiones. Si no llegas a alcanzar a ver esa estructura e identificarla, tu primera sensación es que estás trabajando como en una playa. Pero antes o después te vas a dar cuenta de que eso no era así. Mejor antes que después. Como siempre, seguro que tienes algún ejemplo, tienes alguna vivencia que quieras compartir con nosotros, pues ya sabes, el correo electrónico, nuestras redes sociales, las plataformas de podcasting, YouTube, donde tú quieras. Te comunicas con nosotros y, como digo siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.